Si quedaba alguna duda del interés más personal que profesional de colocar a Miguel Ángel Gallardo como candidato del Partido Socialista en Extremadura, ayer quedó visto para sentencia. El socialista dimitió como secretario general, pero recogerá su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura. Dice que no hacerlo sería traicionar a extremeños que depositaron su confianza en él. Así lo dijo y así de ancho se quedó. Pero no hay que leer muy en entre líneas para saber que Gallardo mantendrá su acta con un único objetivo: ser aforado frente a las dos imputaciones por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias al contratar al hermanísimo. El juicio contra Gallardo, fijado para el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz, pasará entonces al Tribunal Superior de Extremadura con su correspondiente cambio de fecha. Pero no es la única artimaña que el socialista ha hecho para salvar vulgarmente su culo. Recordarán que Gallardo hizo renunciar no a uno, ni a dos, ni a tres, sino hasta a 5 candidatos de la lista que procedían para poder encabezar la lista y conseguir su aforamiento mucho antes. Pero el Tribunal Superior de Justicia calificó este acto de una manipulación torticera y chafó los planes al anular esta maniobra. Ahora sí, dentro de la legalidad, pero lejos de la moralidad, algo que parece que algunos socialistas perdieron hace mucho tiempo, sí será aforado. Con su objetivo cumplido, Gallardo deja al Partido Socialista aún más hundido de lo que estaba tras los resultados del pasado domingo. Tal es el punto que líderes socialistas han pedido una abstención del Partido Socialista para que María Guardiola sea investida como presidenta de Extremadura. Una decisión que a priori desde Ferraz descartarán. El Partido Socialista ve cómo la derecha le gana a la tostada y Vox amenaza con amargarles en más de una comunidad, siendo de nuevo clave en muchos gobiernos. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 23 de diciembre miramos el santoral y hoy es San Antonio de Santa Anna Galbao. Por delante, ya saben, 2 horas de programa en el que hablaremos, como no podía ser de otra manera, de Miguel Ángel Gallardo, el ya ex secretario general del Partido Socialista en Extremadura, pero sí que hablaremos de esa artimaña que tiene preparada para recoger el acta y ser diputado de la Asamblea de Extremadura, con el único objetivo pues de poder ser aforado de cara a esas 2 imputaciones que le vienen el próximo mes de mayo, aunque esa fecha también está en el aire, ya que se cambiará también las personas, los tribunales que le juzguen. Hablaremos de Badalona y de todos esos problemas que están viniendo después del desahucio, del desalojo, mejor dicho, de esos inmigrantes que vivían en ese edificio, en ese antiguo instituto de Badalona, y hablaremos de economía y también muy presente el apartado internacional con estos últimos anuncios por parte de Donald Trump. Pero como siempre, antes vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí y como siempre, de momento no me falla en estas prenavidades. Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Lo que no fallo todo llegará, pero de momento no. A ver, yo ayer hablaba de que una de las conclusiones que al menos yo saco de las elecciones de Extremadura, sacaba 2, pero una de las conclusiones que sacaba es que lo de que viene el coco ya no cuela, porque hay gente que ha pasado a votar desde el propio PSOE al propio Vox. Y lo que decía es que eso, que me parece que es bastante evidente y que las empresas de Demoscopio lo saben, sería importante que el PP se lo metiera en la cabeza, porque no lo tiene claro. Sigue pensándole que es muy negativo que se le vea cerca de Vox. Y hoy voy a dar un paso más porque he visto, más que ver, he visto y he oído en televisiones y en radios que muchos se han apuntado a la idea de Ibarra, ¿no? Del viejete Ibarra, que cuando lanzó el plan de que tendría que abstenerse el PSOE para que el PP pudiera gobernar solo sin depender de Vox. Eso no se cree nadie que vaya a pasar, pero muchos de los periodistas, y curiosamente de la derecha española, de los que viven, diríamos, vendiendo que son derecha, se apuntan a la idea de que el PP, de alguna manera, tiene que conseguir no depender de Vox nunca, porque es que, o sea, es una mala compañía. Con lo cual, lo que posiblemente los ciudadanos ya no cuela, el PP aún le cuela y la prensa le cuela. Supongo que porque van juntos. Bueno, si seguimos en este error, yo creo que tenemos Sánchez
que es curioso, pero podemos tener Sánchez para rato, simplemente por regalarle votos a punta pala, porque vuelvo a explicar lo de siempre. Si resulta que yo digo que este personaje, y así no me meto con nadie, que ese señor de aquí, además de asqueroso, es repugnante, tiene una mala vida, es drogadicto, violador y no sé qué, ¿cómo puñeta después me puedo ir con él de vacaciones? O sea, no cuadra, ¿no? Bueno, pues entonces que el PP vaya entendiendo eso y sobre todo que la prensa de derechas sí tienen algún objetivo político, igual no, si les da igual una cosa que otra, me da igual, pero tienen un objetivo político que al menos no engañen en eso, que intenten ser objetivos, que iría muy bien. En casa verán ahora que al lado de Francas, a mano derecha, no hay nadie por eso, a mano izquierda, perdón, no hay nadie por eso estos insultos, esos calificativos hacia un personaje imaginario. Ficticio. También nos acompaña Marcos de Quinto. Sí, me encantaría poder añadir algo a lo que ha dicho Francas. Es decir, esa propuesta de Ibarra, yo creo que es una propuesta muy inteligente y muy malintencionada por parte de Ibarra. Pero si se le ocurriera a Guardiola, María Guardiola, o si se le ocurriera al PP hacer caso a eso, como comentaba Francas, que la prensa pues está haciendo eco de esto, sobre todo alguna prensa de derechas, pues sería el desastre mayor para el Partido Popular. Claro. Porque has estado haciendo una campaña contra Sánchez y después de las elecciones resulta que va el Partido Popular de Extremadura y pacta, aunque sea una abstención y también una abstención en presupuestos, lo pacta con aquellos que supuestamente combate. Por lo cual yo creo que eso Vox estaría encantadísimo de que se produjera, porque lógicamente después de que en Extremadura el PP pactara o abstenciones y pactar acuerdos con el Partido Socialista, esto sería la debacle para las próximas elecciones en Aragón, para las próximas elecciones en Andalucía y para posiblemente unas elecciones generales. Por lo cual, muchísimo cuidado, porque María Guardiola es especialista en fastidiar las generales. Ya fastidió las generales en el 2023 y como se le ocurra a esta señora pactar con el PSOE, que ya lo ha dicho, dice, no, yo voy a hablar con todos, empezando por el orden de votantes, pues lo primero será hablar con el Partido Socialista, y yo creo que Vox se debe estar frotando las manos, porque se habla con el Partido Socialista, y el Partido Socialista te dice, no, yo te invisto, y voy en estos momentos en la investidura a abstenerme para que llegues a la presidencia. Es la mejor campaña que puede hacer a Vox, porque va a decir en el futuro, ¿ves? No se puede, el voto útil no está en el Partido Popular, el voto útil de cambio está en Vox. Y Azcón, que es muy inteligente, le he estado escuchando esta mañana, y Azcón totalmente ha dicho, no, es que eso no se puede hacer. Dice, de hecho, cuando yo tenía el tema de los presupuestos y tal, y he convocado elecciones para el 8 de febrero, el PSOE en Aragón me ha dicho no convoques, Pilar Alegría le había dicho no convoques, que nosotros nos abstenemos para que puedas aprobar tus presupuestos. Y Azcón, que se lo huele, que es más listo, yo creo que María Guardiola ha dicho, ni de suerte, es decir, nosotros con el PSOE a ningún lado, porque nos cargamos todo. Pero bueno, esta señora ahí en Extremadura pues es capaz de todo, porque yo creo que su soberbia está por encima de los intereses de Extremadura y de España y por encima de los intereses del propio Partido Popular. Me da que fallará más por parte del PSOE que no por parte de Guardiola. Sí, no, pero el PSOE le encantaría, porque bueno, destroza de alguna manera al PP. Oye, dice, sí, yo te abstengo esto, pero y Pedro vas a Sánchez ver el lío esto que se te monta. es como que le repugna, es como cargarse toda la filosofía. No creo. Sí. Vamos a presentar también a José Ramón Riera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Decía Jorge Azcón, a coalición de lo que tú decías, que ni el Partido Socialista ni Pilar Alegría son de fiar, y yo creo que ahí es donde está la clave. Vamos a comenzar el programa de hoy, vamos a comenzar hablando del tiempo, porque con la Nochebuena, con la Navidad, pues viene un frente frío que nos va a dejar lluvia, nieve y una bajada importante de temperaturas. La EMET pone en alerta a toda España por la llegada a partir de mañana de frío polar, nieve y niebla. Llegará, como decíamos, a partir de mañana a toda España, y por ello la EMET lanza una importante alerta para estos días de fiesta. Se esperan cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la península, con precipitaciones y chubascos en buena parte de ella. Si bien en general no se esperan que sean fuertes, pueden ser persistentes en la vertiente cantábrica. También se esperan precipitaciones por el suroeste, que se extenderán hacia el sur de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla. En el tercio este de la península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos, pero ojo, porque podrían dejar importantes
posibles nevadas. Además, mucho cuidado en las carreteras en estos días que tendemos a desplazarnos más, porque además de la nieve se esperan importantes bancos de niebla que podrían dificultar el tráfico y hacer más complicados esos desplazamientos. Y de una foto que veremos a partir de mañana de nieve, lluvia y niebla, nos vamos a otra foto que es la que se ha vivido esta misma mañana en la Moncloa, con la nueva foto del gobierno de Sánchez, con Milagros Tolón y sin Pilar Alegría. Primera foto de familia tras la mini remodelación impuesta por la salida de la ya exministra y portavoz de Educación, Pilar Alegría, que, como decíamos, va como candidata del Partido Socialista a Aragón. En la nueva foto de familia ya aparece, como están viendo en sus pantallas, Milagros Tolón y Elma Said, quien, además de mantener esa cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migración, desde hoy mismo pasa a ser la nueva portavoz del Gobierno. Y si seguimos con las imágenes, pues otra imagen que nos tiene muy preocupados es la que se está viviendo desde la semana pasada en Badalona, cuando se decidió desahuciar a todos esos inmigrantes mayoritariamente que habían ocupado ese edificio B9, el que había sido un instituto durante los últimos años. Una situación que comienza a complicarse, y es que en las últimas horas varios de estos vecinos, varias de estas personas que habían sido desalojadas han ocupado un albergue. La ciudad de Badalona se encuentra envuelta en una incógnita tras el desalojo de más de 200 personas inmigrantes el pasado miércoles de un antiguo instituto de la ciudad catalana, situado en el barrio de Sant Roc, una zona que ya era conocida por ser un foco de delincuencia, en el que las peleas, la venta de droga y los altercados habían pasado a ser sucesos comunes. Tal es así que el pasado agosto un joven de 20 años fue asesinado tras recibir una puñalada. En esta línea informativa, los inmigrantes que fueron desalojados del viejo instituto, en el que próximamente se realizarán obras para convertirse en un solar vallado, han sido trasladados a hogares de familias de acogida de la ciudad, a un local cedido por la CAP, y se habilitó la parroquia del barrio de Sant Cris para que una quincena pudiera pernoctar allí. El gran problema es que desde quien debería hacer algo y actuar y defender a sus ciudadanos, que son estas personas, que es el Ayuntamiento de Badalona, pues no está haciendo nada más que lo mínimo exigible, ¿no? Albiol ha desplegado una campaña, una macro campaña de criminalización, utilizando el racismo como división en los barrios, ha apuntado a quién quiere culpabilizar. Atendiendo a este último dato, varios vecinos del barrio han impedido que Cruz Roja descargase material para que estas personas accedieran a la parroquia. Es visible el hartazgo que los vecinos de Badalona han vivido frente a lo que se considera ya el mayor asentamiento ocupa de Cataluña. Tras el desalojo del colegio, los inmigrantes pasaron la noche en la B9, bajo un puente de la autopista, en medio del fuerte episodio de lluvias. El alcalde popular de la ciudad, Xavier García Albiol, se personó en el barrio de Sant Crist, con objeto de calmar al conjunto de vecinos que se oponía a que los inmigrantes pasaran la noche en la parroquia, para después dar su palabra de contactar con la Generalitat catalana para encontrar una ubicación alternativa. Asimismo, el pasado miércoles aseguró que los desalojos no son contra el color de piel ni contra la nacionalidad, sino contra una ocupación ilegal prolongada, e instó al presidente del gobierno a hacerse cargo de estas personas a tenor de sus palabras, y manifestó que la ciudad de Badalona no será refugio para la ilegalidad. Planteaban hoy en una tertulia por la mañana en una televisión hasta qué punto era legal el desalojo de estas personas, y decían que el principal motivo, lo que no es legal, es que desde hace 1 o 2 años estas personas estuviesen ocupando un edificio, por lo que no quedaba otra que, si están ocupando un edificio, hay que desalojarles, hay que echarles de ese edificio. Bueno, es que este chico que estaba ahí hablando hablaba de criminalización. Lo primero que hay que ver es si son inmigrantes ilegales, porque entrar ilegalmente dentro de un país no es un tema legal, ¿eh? Y si ocupas algo que no te pertenece, tampoco eso es legal. Luego, pues oye, pues no es criminalización. Oiga, si usted se dedica luego, parece ser, a la venta de drogas, si resulta que entró ilegalmente en un país y si resulta que ocupa ilegalmente un espacio, pues oiga, eso no es criminalización, es usted mismo el que se está criminalizando. Y yo, por supuesto, creo que si hay lluvias y todo esto, que esta gente hay que darle un techo, pero el problema no es darle un techo por 1 noche o por 2 noches o 3 noches.
El problema es darles techo en tanto se resuelve el problema de fondo, que es en estos momentos volverlos a enviar a su país de origen si entraron ilegalmente. Ahora, el problema es que como eso es lo que no se soluciona, pues entonces la gente dice, es que aquí ni una noche ni 2 noches, no los queremos. Pero si la solución de fondo, que es en estos momentos de volverlos a devolver a su país de origen, si eso se produjera y se tomara con cierta seriedad, la gente no tendría ningún problema en aguantar 1 noche o 2 noches para que pudieran estar ahí en tanto se les repatria. Pero claro, el problema es que aquí la solución temporal es una solución que deja de ser temporal porque al final se obliga a una gente a vivir con ellos ahí. Yo propondría, ¿por qué no cogen? Porque hay parcelas que están todavía sin construir en La Moraleja y que coloquen ahí a todos estos en La Moraleja y vas a ver qué rápido se soluciona. Pero sin embargo, si esto en vez de hacerlo en La Moraleja se está haciendo ahí en Badalona, pues oye, pues entonces la gente de Badalona que se fastidie. Pero esto se solucionaba inmediatamente, es decir, todos estos ahora que se cojan autocar y que coloquen las tiendas de campaña en algunas de las parcelas que todavía no están construidas en La Moraleja. Decían los vecinos que en estos últimos años, perdona Francas, había aumentado la delincuencia, las peleas, la venta de drogas y los altercados que ya eran prácticamente diarios. Hombre, el barrio de San Roque ya se las traía en sí mismo hace años, o sea, no tenía que mejorar o empeorar mucho para ser un barrio peligroso, ¿no? En la zona de Barcelona, alrededor de Barcelona hay 2 o 3 barrios peligrosos y uno es este, o sea que ya viene aprendido de oficio. A ver, lo que no puede ser es que tenga que dar la solución el que no crea el problema. Y eso ya se veía venir. De todos modos, entre otras cosas, porque el que no crea el problema nunca podrá dar una solución. Entonces la solución que ha buscado es la menos mala, no sé si es la menos mala o la más mala. Es horrible, porque coger unos tíos que están ocupando un espacio cerrado y echarlos a la calle no tiene ninguna ventaja, ¿eh? Simplemente lo que multiplicas es, lo que era un foco, lo multiplicas por 200 probablemente. O sea, eso no ha solucionado nada. La solución sería, o la que no precisamente ingenuamente sugería Marcos, o la que sugería yo ayer, que es que nos metieran en Moncloa, que si cabe una caravana y cabe el hermanito escondido, también caben 200 por ahí medio en el patio, porque hay 1000 asesores trabajando, o sea, cabe gente de sobras. Pero está claro que el problema no lo ha creado Albiol, el problema lo ha creado Pedro Sánchez y su gobierno. Y es el que se tiene que tragar la solución. Pero la solución no es 200 o 400, como se dijo al principio, por las calles de Badalona, porque eso no soluciona nada. Y no se van a ir de Badalona. Los que vas a echar uno a uno es imposible. O sea, una vez se ha corrompido ese tema, ya no hay ninguna solución si no estamos de acuerdo todos y tenemos la puerta abierta. Hoy salía en no sé qué televisión que se espera que este año vuelvan a entrar 500.000 más. Sí, por eso, es que ese es el verdadero problema, porque claro, si tú en estos momentos resulta que tienes el salón inundado, no se trata de fregarlo, se trata de ver que deje en estos momentos de filtrar agua desde el piso de arriba. Si tú vas al piso de arriba para cortar el agua, pues tú seguirás fregando, pero sigue entrando, entrando. Entonces el tema es que aquí lo interesante es cómo se corta eso, y a una vez que se corte eso, estoy seguro que entre todos, con buena voluntad, se va a encontrar una solución de repatriación. Pero el problema es que no se puede estar hablando de colocar en estos momentos tiritas cuando la hemorragia sigue ahí funcionando. No, sobre todo porque si sacas, volverá a entrar más. O sea, la única manera de que no entre más es que no quepa. Entonces, incluso físicamente... Y de no incentivarlo, y de no dar ayuditas, que entonces la gente viene aquí corriendo. Porque te dan un sueldo Nescafé para toda la vida. Antes para un sueldo para toda la vida, pues te tenías que comprar un Nescafé y entrar en un sorteo. Pero es que ahora, si eres inmigrante, te da el sueldo Nescafé sin necesidad de comprarte el tarro. Y alguno más generoso que el de Nescafé. José Ramón. Sí, estamos en un programa... Es decir, que es muy serio en España y en la Unión Europea. Y la Unión Europea está empezando a ponerle ya freno. El único que ha decidido que no quiere saber nada del problema se llama Pedro Sánchez, que al revés, es decir, en estos momentos lo excita y lo incita. Claro, es decir, tenemos un problema muy serio. Es decir, estamos dando cientos de millones de euros en subvenciones a las ONGs para que se forren a través de eso, es decir, con el tema de la inmigración ilegal. Claro, es decir, hemos montado un negocio paralelo que en estos momentos funciona muy bien. Es decir, en dinero para las ONGs se quedan el 70%, reparten el 30%, se están forrando muchas ONGs, con lo cual es decir, estamos montando un sistema para que se forre la gente. Entonces, claro, tenemos un problema muy serio
serio, sí, que lleva, sí, que se forren unos cuantos miles de desaprensivos que viven a costa de esto, es decir, que beneficia a través de esas ONGs a muchas personas, y luego está el tema de la inquiocupación, claro, que tenemos un problema, y luego decimos que no hay viviendas en alquiler, que no hay viviendas, claro, si la gente no quiere bajo ningún concepto. La inquiocupación la han prolongado hoy, un año. Sí, claro. Esta mañana lo han firmado, claro. Y hay quien echa luego la culpa a los millonarios venezolanos o los millonarios ingleses, y dices, oiga, ojalá vinieran más de esos, que en el fondo, primero, no nos cuestan dinero, porque no nos cuestan, se pagan ellos con sus ahorros la comida y todo, y encima compran en nuestros supermercados, comen en nuestros restaurantes y dan empleo incluso al servicio o lo que sea. Pero bueno, pero sin embargo hay quien tiene la fijación en meterse contra esa inmigración legal, absolutamente legal, de millonarios, y sin embargo a defender esto. Pues bueno, en fin. Está claro que el problema que hay en Badalona no se va a resolver de un día para otro y que, como siga así, va a traer... No, y lo que va a añadir es una ventaja, pero global e institucional, de la Silvia Orriols, que la están haciendo subir y subir como la espuma, el cual ya simplemente ya supera a Junts en estos momentos en la estimación de votos realizada por la propia Generalitat de Cataluña, ya le empieza a quitar al propio PSC votos, o sea, que se vaya enterando Salvadorilla de la que tiene encima, porque aquí solo está ganando una, que se llama Silvia Orriols y Alianza per Catalunya, y está perdiendo Junts, está perdiendo Esquerra y está perdiendo hasta ahora. No perdía el PSC, pero ya está empezando a perder también el PSC. O sea, que sigan, que van a tener, es decir, en su propia carne en Cataluña se van a enterar de lo que vale un peine en las próximas elecciones. Y las primeras son las municipales del 23, del 27. No nos olvidemos que antes de las autonómicas vienen las municipales y que la bofetada a Junts, a Esquerra y al PSC, si falta todavía un año y 5 meses, hay tiempo para que sigan con esta política, que sigan. Es decir, y van a ver cómo la Orriols se come cientos de ayuntamientos y se los come enteritos, ojito. Eso sí, con los mismos que están ahora de alcaldes de Junts o de Esquerra. Sí, pero porque no tiene gente, tendrán que pasarse de bando, que lo van a hacer, y lo que va a cambiar son las políticas. Sí, pero van a seguir viviendo desde aquí y muriéndose de hambre en otros sitios. Junts va a dejar de recibir pasta. Sí, claro. Esquerra va a recibir mucha menos pasta. Y PSC va a recibir menos pasta. Claro. Y la que va a recibir va a ser Silvia Orriols y Alianza per Catalunya. Sí, yo solo quería, Natalia, reconocer la labor de Albiol. Porque sí es importante ver que Albiol, como alcalde, entiende los problemas de la gente de su municipio y trata de actuar. Y ha tratado de actuar y ha sacado ocupas en estos momentos de Badalona. Que me pregunto por qué no muchos otros alcaldes también del Partido Popular no se inspiran en la posición de Albiol, para poder hacer también en muchos de los municipios que ellos en estos momentos pues dirigen, para poder hacer también lo mismo. Yo entiendo que un alcalde del Partido Socialista pues no actúe como Albiol, pero los otros que por favor que miren lo que Albiol hace, cómo conecta con la gente, y que también trate de hacer lo mismo, porque no se trata de hacerlo solo en Badalona. Desgraciadamente no es un problema de Badalona, es un problema en muchos otros municipios, posiblemente con menor intensidad, pero se puede hacer lo mismo y empezar a tratar de sacar ocupas de cada una de esas ciudades. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria del programa de hoy, y a la vuelta nos metemos de lleno en Extremadura, nos metemos a analizar esa decisión de Miguel Ángel Gallardo, ya saben, el que había sido el candidato socialista a esas elecciones autonómicas del pasado domingo en Extremadura. 27 del mediodía, seguimos en directo aquí en Dando Caña y vamos a hablar de Miguel Ángel Gallardo, porque ayer dimitía como secretario general del Partido Socialista en Extremadura, pero eso sí, todo hace indicar que va a recoger su acta en la Asamblea de Extremadura. El motivo nos lo va a intentar explicar mi compañera Marina Neila. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Sí, Miguel Ángel Gallardo ha dimitido, pero solo como líder del PSOE en Extremadura. No renuncia a su acta de diputado en la Asamblea, por lo que seguirá estando aforado. Él dice que hacerlo sería traicionar a quienes le han votado. Decidir no trabajar desde la oposición, como así me comprometí con los ciudadanos, por esos 136.000 votantes, sería traicionarles. Es decir,
Yo me he comprometido con la gente cuando he ido que voy a trabajar desde el Gobierno o la oposición. Claro, si no sería traicionar a esos 136.000 extremeños y extremeñas que han votado al Partido Socialista. Pero lo cierto es que al aferrarse a su acta mantiene protección judicial. De esta manera evita complicar su futuro en el caso en el que está imputado junto con David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Se le atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por contratar a dedo al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, quien no pudo explicar en qué consistía su trabajo ni dónde estaba su despacho. Su partido lo está presionando. El PSOE le pide que no recoja el acta y le prometen repescarlo si sale absuelto del juicio. Pero Gallardo no se fía. Además, mantener el escaño le asegura conservar su trabajo, ya que no tiene empleo fuera de la política. Con esta decisión, el juicio, previsto para finales de mayo de 2026, podría celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, evitando que lo juzgue la Audiencia de Badajoz. Recordemos que Gallardo hizo a toda prisa que 5 candidatos renunciaran para conseguir su escaño en la Asamblea, solo 9 días después de conocerse su imputación, asegurándose este aforamiento al que ahora no piensa renunciar. Muchas gracias, Marina. Lo que estaba claro es que pusieron a dedo a Miguel Ángel Gallardo como candidato del Partido Socialista, más allá de intentar ganar esas elecciones, porque él consiguiese su aforamiento de cara a ese juicio. Pero no está claro eso, ¿eh? No está claro. O sea, no os engañéis que no... ¿No está claro el aforamiento o el movimiento? No, el aforamiento. Lo que sí está claro es que él liga su futuro judicial al hermano de Pedro Sánchez. Eso sí está claro. Sí. Pero lo que no está claro es que por ahora ser diputado electo tenga una situación distinta que la que tenía antes. Porque el delito venía de antes. Entonces, no, y porque hay fecha de juicio. Sí. Entonces el Tribunal Supremo, lo que pasa es que hay decisiones contradictorias. En un momento determinado, por unos asuntos creo que son del entorno de ETA, etcétera, que le mareaban la perdiz con unas cosas esas, el Tribunal Supremo declaró que cuando hay juicio asignado ya no hay cambio de aforamiento. Hagas lo que hagas, ni que te nombren príncipe de la Iglesia, vamos, que da igual. Pero en cambio después ha habido alguna excepción a eso, con lo cual hay las dos opciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá que ser el Supremo o alguien parece, supongo que el Supremo, el que tendrá que decir si le acepta el aforamiento o no. Pero puede decir que sí o puede decir que no. Sí, sí. Hay una cosa interesante en esto, porque cuando decían no, que el PSOE le está pidiendo que devuelva el acta. Yo no me lo creo. Yo estoy viendo un patrón que se va a producir a partir de ahora, que es que Sánchez va a tratar de colocar en todas las listas, igual que ha colocado a Pilar Alegría y tal, a todo el sanchismo, porque teniendo el riesgo de que posiblemente dentro de un año no estén en el gobierno, lo que sí va a estar es que en todas las instituciones va a estar gente a la que ella le está pagando de alguna manera lealtades, porque tendrán sueldo durante los próximos 4 años, y por otro lado, como segunda ventaja para Sánchez, es que va a bloquear todo lo que son las asambleas regionales, los parlamentos regionales autonómicos y los que vayan a presentarse en las próximas elecciones en el Congreso de los Diputados con gente absolutamente leal a ellos. Por lo cual, una regeneración, si en algún momento lo estuvieran pensando del PSOE, iba a ser muy difícil, porque en los parlamentos regionales, en ayuntamientos y en el Congreso de los Diputados, las figuras que iban a estar ahí van a ser las que él elija, las que él premie por esa lealtad. Y eso yo creo que va a costar mucho para que luego el propio Partido Socialista se pueda reinventar, porque los puestos institucionales estarán puestos por la gente que está en contra de esa regeneración. Sí, además yo creo que tú has usado un calificativo, gente leal. Yo creo que van 2 calificativos más. Gente leal, de acuerdo, pero además perdedores, porque así no le podrán echar en cara que no lo sea, y si tienen problemas judiciales, mejor, porque así tendrá un precedente él para no tener que dimitir ni hacer nada si tiene un problema judicial. Esto sucede en las bandas latinas, es un tema... No estoy diciendo que eso es una banda latina, pero en las bandas latinas muchas veces lo que funciona cuando te viene el rookie, el nuevo y tal, es decir, asalta a ese señor, róbale, pega un navajazo a este y haz algo, porque de esa manera esa persona ya está integrada en el sentido de que la banda
tiene ya información sobre esa persona, sobre algún acto delictivo que ha cometido, y entonces ya es uno de ellos. Y no digo que sea exactamente como una banda latina, pero hablando un poco de mafia, todas aquellas personas que hayan incurrido en algún tipo de delito y sea conocedor en estos momentos el capo y sus consilleres y tal, pues bueno, pues es una persona ya de los suyos, es una persona que está acogida. Y entonces a mí me da un poco la impresión que lo que está haciendo también con el tema de las listas y tal, es poner a gente que él es conocedor y su círculo cercano es conocedor de aquellas cosas que puedan también haber cometido y tenerlos de alguna manera agarrados. Pero fíjate también, acaba de dimitir como secretario general del Partido Socialista en Extremadura. O sea, hace un momento ya acaba de morir como secretario general. Es decir, ahora habrá que escoger un nuevo secretario general. Evidentemente, Sánchez puede tener mucha influencia, pero también puede pasar que de pronto, después del fracaso tan brutal como que ha habido, este tipo no dimite en la noche electoral, tiene que esperar al día siguiente que le digan, oiga, no, usted se va, y Sánchez ha callado, le ha dejado matar, se le han matado, pero Sánchez ha callado, no nos olvidemos de esto. Es decir, sí, va a colocar a Pilar Alegría ahora en Aragón, a ver lo que pasa, se va a dar un bofetón aparentemente tremendo. La va a echar, bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa cuando termine el desastre en Aragón. ¿Qué va a pasar en Castilla y León? Otro desastre. ¿A quién vamos a colocar? Bueno, ya veremos. Y luego, ¿qué pasará? Porque hay una cosa que está clara. O sea, este tío, cuando caes, te mata. O sea, no te ayuda, no te levanta. Cerdán salió por la puerta. Ábalos aguantó un poquito más, pero ya se negó a quitarse su acta de diputado para seguir aforado, seguir cobrando, y de momento hasta ha estado bien poquito, ha estado cobrando, O sea, ojito. Es decir, igual está pagándole el abogado. O sea, sí, bueno, el PSOE le estaba pagando el abogado. Igual sí, no lo sé, pero... Sí, pero ahora ya está muerto, o sea, ya ha fenecido. Lo tienes que mantener callado. Bueno, a ver cómo lo hacen. De alguna manera, ¿no? Pero a Gallardo se lo acaba de fumigar, O sea, ojito, y algo va a hacer para mantenerlo callado, que es dejarle mantener de diputado, pero un sueldo que te permite vivir. Claro, y tiene 4 años de seguir comiendo la sopa boba. Pero Riera, entendiendo esto, aunque Gallardo, que ya no sea el que mande dentro del PSOE, en Extremadura, todos los diputados autonómicos del PSOE son los que Sánchez y Gallardo han decidido. Entonces, aunque sea Gallardo, porque es la figura a lo mejor a quemarla, aunque se trate de regenerar el PSOE con una nueva estructura en Andalucía, sus diputados no son, aunque no les voten a ninguno de ellos, durante 4 años van a tener que convivir con todos los sanchistas en el Parlamento extremeño, en la Asamblea extremeña. Y comen, y tienen garantizada la comida. Y lo mismo en Aragón. En Aragón, imagínate que el PSOE, además que ahí estaba Lambán y tal, y que era un PSOE así un poco más de tipo Emiliano García Paje y más civilizado, pues van a tener, aunque se traten de regenerar, porque Pilar Díaz Alegría se estrelle, los que van a estar sentados en el Parlamento aragonés va a ser Pilar Díaz Alegría, oye, con los 5 o con los 10 que salgan al final, aunque tenga una debacle, pero no van a ser los de ese PSOE. Por lo cual, Marcos, esa regeneración de PSOE va a cumplir mucho. Pero si es mejor que no se regenere, vamos a ver, si es muchísimo mejor que no se regenere, si es mucho mejor que caigan, que desaparezcan, si esto es sano para la democracia española, es decir, que continúen con esta política de no regeneración y que terminen cayendo y desapareciendo. Yo estoy encantado con que eso suceda. Que tiene dudoso su futuro, lo que busca no es un cargo ejecutivo, lo que busca es un cargo parlamentario, lo que busca es un cargo parlamentario o municipal, porque ese te asegura en principio 4 años, más un municipal que un parlamentario, porque parlamentario, como ha pasado en Extremadura, si te disuelven, cambian las listas. En un municipio es muy difícil que haya una disolución a mitad, o sea, ahí casi tienes asegurado los 4 años. En cambio, con un cargo ejecutivo, aunque seas presidente del Museo Sorolla, esto puede durar lo que dure, pues te ponen otro. Y ministro lo mismo, con lo cual lo que se busca es eso. Y una vez tienes eso, al que te lo ha dado, si se mantiene, le darás la rosca que haga falta, porque te puede dar 4 años más. Pero si cae, ¿sabes lo que haces?
escupir en la tumba. Porque lo que vas a hacer es apuntarte directamente al que venga después. Con lo cual, todo eso en política de asegurarse los tíos colocados, es lo que tienes que hacer, por decirlo así, pero no te aseguran nada, ¿eh? Porque en el momento que tú caigas, ya veremos cómo van a apuntarse. Como sobresalga otro después, van a correr, las ratas, déjalas correr, ¿eh? Porque correrán estos mucho más que una rata. Serán, lo de algo de Paiporte es una anécdota. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero aquí hay una cosa muy clara. Evidentemente todo este modelo dificulta una regeneración del partido tremendamente. Pero es que es bueno. Es que es cojonudo. Perdóname, ¿quién quiere que se regenere este partido? Si lo que queremos todos es que desaparezca este modelo. Porque evidentemente lo que ha sucedido con este Partido Socialista es que ha dejado de ser un partido socialdemócrata para convertirse en un partido de ladrones, pero de mangantes, de chorizos. Hoy salía una noticia, Entonces, lo importante es que se mueran todos estos chorizos. Lo que he dicho yo de la regeneración, de que iba a dificultar la regeneración, es porque yo deseo la regeneración, sino simplemente para que pierdan toda esperanza aquellos que piensan regenerar el partido, porque por lo menos van a tener 4 años donde van a tener que convivir con eso que hay, con la gente colocada por Sánchez, que serán de su estilo, no hay regeneración posible de nada. Hoy salía la noticia no sé dónde, que Jordi Sevilla con un grupo de gente ya está preparando las posibles primarias del PSOE. Y la gente que sabe de política dice, para la próxima primaria del PSOE, si va Jordi Sevilla con 10, se va a pegar una leche, que no, porque la estructura está copada. Eso sí que está copado. La estructura de las primarias sí está copada. Lo que viene a hacer es montar un partido alternativo distinto, y generar una extensión o lo que sea, ya está. El sustituto del PSOE es la única opción que tiene. Una extensión y a lo mejor dentro de 12 años pues tienen una oportunidad. Francas, ya que te gusta adelantarte a los temas, vamos a escuchar a Jordi Sevilla, que esta misma mañana en una entrevista a Europa Press anunciaba que prepara un manifiesto para una alternativa en el Partido Socialista que vaya en contra o que deje de lado al propio Pedro Sánchez. Lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans de Pedro Sánchez, y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas. Y por tanto yo quiero recuperar lo que hasta ahora ha sido la tradición de la socialdemocracia española a través del Partido Socialista. Está previsto en los estatutos la posibilidad de que haya una corriente interna. La tuvimos en su momento con Izquierda Socialista y ahora se vuelve a montar. ¿Cómo veis esta posibilidad, esta corriente interna de la que habla Jordi Como Sevilla? Posibilidad es perfecta, como futuro cero. De hecho, Corriente Socialista, que es la que referencia él, no llegó ni a enfrentarse a las primarias casi, porque se la cargaron inmediatamente. Yo que le tengo estima y conozco a Jordi Sevilla, yo le diría, mira, monta otro partido. Sí, es decir, yo creo que hasta las siglas del PSOE son unas siglas malditas y tiene una historia que no es como para presumir, y oye, pues trata de montar algo alternativo, si quieres montar un partido socialdemócrata y ya está, pero olvídate de estas siglas que son las de Largo Caballero, que son las de Indalecio Prieto, que son las de Negrín, y que con eso no se va a ninguna parte. Tiene mala fama, sí. Normalmente en política es mucho más difícil montar un partido nuevo que no comerte un partido que ya está. Es muy difícil que en política pueda entrar un partido nuevo. Entre otras cosas porque las leyes están hechas para que no entre ninguno. Por ejemplo, la propia ley electoral está hecha para que no entren. Para que se mantengan los que están, pero que no entre ninguno y que no moleste, porque no tienen, cuando entran no tienen ni opción de publicidad institucional, ni opción de tiempo en cadenas de televisión, nada. O sea, está todo pensado para que no entren, que no molesten, por favor. Pero en este caso, cuando un partido está tan viciado, yo creo que la opción de comerte al PSOE ya no existe. O sea, es mucho mejor hacer otra cosa, en este caso, que no el PSOE, hacer eso, Partido Socialdemócrata Español. Que fíjate, es lo que Jordi Sevilla de toda la vida es socialdemócrata. Que se inspire en el otro Jordi, en Jordi Pujol, que al final, fíjate, toda la migración de siglas que han tenido para tratar de escapar del pasado. ¿Cuál fue el primer partido de Jordi Pujol? No sé, Convergencia, ¿no? No, sí, Convergencia Socialista de Cataluña. Convergencia Socialista, pues bueno. Jordi Pujol, no olvidemos, o sea, ese señor, su modelo era Suiza.
Perdón, Suecia. Era el modelo sueco. Yo desde aquí le digo a Jordi Sevilla, que nos conocemos, que desde el punto de vista de marketing, si quiere que le ayudo para encontrar unas siglas y una denominación. Yo lo conozco y personalmente es buena persona. Es buena persona. No tiene nada que ver con toda la panda de desgraciados que hay por ahí. Quien está muy descontento también con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, y más de una ocasión ya se ha manifestado, es Nicolás Redondo, que a través de su cuenta de X lanzaba o mandaba una carta directamente a Miguel Ángel Gallardo y también al propio Pedro Sánchez, en la que destacaba que el desastre electoral para el Partido Socialista es total después de haber recibido esos resultados en Extremadura, y decía directamente que los socialistas deberían permitir a la candidata del Partido Popular una investidura desahogada. Una situación que también, o una petición que también se comentaba ayer en esa asamblea, en ese comité federal del Partido Socialista en Extremadura, en la que se empezaba a barajar esa posibilidad, esa idea de que la única solución para que salgan adelante los presupuestos generales en Extremadura es que se abstenga el propio Partido Socialista y de esta manera no tener que contar con Vox en el gobierno de Extremadura, en esa asamblea. Ahí están viendo ese tuit de Nicolás Redondo, en el que, como decíamos, destacaba ese desastre, esa derrota de Gallardo y ese desastre de Pedro Sánchez, y decía que a estos resultados le seguirá el de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pedro Sánchez no le sorprenderá, pero tampoco le preocupará. Sánchez mirará más atentamente el incremento electoral de Vox para elevarlo a un peligro que le sirva a él en las próximas elecciones generales, porque no olvidemos que sus socios, dicen, son los que son, pero sus salvavidas en el partido no es otro que Santiago Abascal. De nuevo, Nicolás Redondo, como nos tenía acostumbrados, muy crítico con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Es que en estos momentos cualquier socialista de los antiguos tiene la cosa muy clara: se ha cargado el partido. Este tipo se ha cargado el partido y por lo tanto llevan ya tiempo. El caso de Nicolás Redondo lleva mucho tiempo ya metiéndose con Sánchez. Igual que Leguina. Leguina está mucho más mayor y ya tiene más dificultades, pero él fue el primero, ellos dos fueron los primeros en oponerse a Sánchez. Bueno, tal es así que están fuera del partido. Con lo cual, bueno, pues decir que critiquen a Sánchez me parece lo más lógico, lo más natural, y otra cosa es que tengan que esto sirva para algo, para que el Partido Socialista digamos, reaccione. El Partido Socialista está dominado por Pedro Sánchez y nadie se va a oponer a Pedro Sánchez. Todo es un silencio sepulcral. Hasta la señora que salió ayer a hablar, dijo, no, estamos en el mejor momento, sí, en el mejor momento. Pero los alcaldes no, los claro, los alcaldes están mosqueados. Los alcaldes ven que se acaba esto, porque claro. ya pasó con Zapatero. Zapatero se llevó por delante a medio partido, cuando Rajoy cogió la mayoría absoluta, y entonces ahora se dan cuenta que se lleva por delante más de medio partido, porque medio partido ya se perdió en las últimas, queda medio otro, y se van a quedar, y un alcalde, un cambio en la alcaldía no es una cosa que se resuelva en 4 años después, si el que pones no es mal bicho, te mantiene, Mira, yo creo que todo esto es un sinsentido. Montar algo con retales de gente que ha sido algo en el pasado en el Partido Socialista y que ahora están pues ahí deslavazados y que se van a agrupar para montar algo, todos además de una edad pues ya bastante avanzada, donde no se ve, no se palpa juventud, pues me parece que realmente es un despropósito. También dentro de lo que es montar partidos, si hay una cosa en la que el Partido Popular y el PSOE siempre han estado de acuerdo, siempre ha sido en tratar de cortar el cuello a cualquier alternativa a ellos dos que haya surgido. Sucedió con Mario Conde, tanto la prensa de derechas como de izquierdas fueron a cargárselo, sucedió con Rosa Díez y con UPyD. Con Jesús Gil al principio. Con Jesús Gil, sucedió con Ciudadanos, sucedió con Podemos, pero todos estos ejemplos que he puesto son ejemplos que se abrieron paso dentro del panorama político en España gracias a los medios de comunicación, y son esos mismos medios de comunicación los que se los cargaron. Solamente hay un caso que ha surgido como partido sin el apoyo de ningún medio de comunicación, y es el único que sigue sobreviviendo porque tampoco los medios de comunicación se lo pueden cargar, que es el caso de Vox. Vox no sale apoyado por ningún medio de comunicación, es decir, Podemos sí, estaba La Sexta, todo lo que el trabajo que se hizo. Entonces, yo creo que eso es algo que les va a ser muy complicado
poder volver a salir un partido socialdemócrata, porque incluso ideológicamente yo creo que el péndulo no está, el PP está ahí, y que para ese espacio de la socialdemocracia, que sería un poco lo que querría hacer esta gente, pues ya está el Partido Popular, que ya está Feijóo. Otro tema es si Feijóo tuviera la capacidad de atraer a esta gente para su formación, pero de todas maneras yo creo que el PP es una formación tan pagada de sí misma y donde toda la gente por el cargo y por estar cerca del líder pues rechazan mucho lo que es la inclusión de nueva sangre. Pero posiblemente, si ellos quieren socialdemocracia, pues oye, yo le diría a Nicolás Redondo y a todos estos, o a Jordi Sevilla, que se planteara el tema. Si además, bueno, Jordi Sevilla es un buen economista y quien está asesorando a Feijóo es Luis Garicano, que es un eminente socialista. Bueno. Luego, si ya está el socialismo ahí instaurado... Y no mal economista, precisamente. Sí, y no malo, no malo de... Entonces, pues bueno, posiblemente eso sería, porque al final lo que va a suceder es un nuevo bipartidismo, donde va a haber un centro-izquierda moderado, que es representado por el Partido Popular, y un centro-derecha, que es un partido conservador, que será Vox. Entonces tendremos como el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos, pues aquí el Partido Demócrata pues será... porque además fíjate que la Feijóo, gente en el PP, el republicano, que no estuviera, diríamos, cómoda con las incorporaciones socialdemócratas clásicas, la gente del PP se podría ir a Vox perfectamente, que es donde hay gente que no entiende que no estén. Sí. Y estoy pensando en nombres que no voy a decir para no hacer daño a nadie. Aquí se necesita barajar un poquito distinto y tener ese nuevo bipartidismo que se podría producir solamente en ese caso. Oye, pues se podría volver a un bipartidismo, pero lo otro ya no, porque de hecho incluso hay una convergencia ideológica no digo de praxis, porque en términos ideológicos, pues tanto el Partido Socialista como el Partido Popular convergen en el Pacto Verde, en la Agenda 2030, en la ideología de género, en los temas de inmigración, aunque ahora están un poquito separados, y lo único que difieren es en cómo hacerlo, porque unos lo hacen robando y lo hacen cargándose las instituciones, y en ese sentido pues el Partido Popular no es la mafia que es en estos momentos el PSOE, y mantiene un respeto a las instituciones que no se mantiene en el Partido Socialista. Pero ideológicamente realmente es una propuesta bastante similar, y sin embargo la propuesta alternativa de Vox del soberanismo es absolutamente distinta. El diseño ese que pones para mí solo tiene un problema, que lo hemos visto en la historia, que es que cuando hay dos partidos hegemónicos, si no se cargan por el cambio de ley electoral el tema de los nacionalismos, es decir, de que desde una zona pequeña, sin tener un límite que te impida salir, puedes organizar la vida del resto, tenemos un problema. Porque en el momento que esos dos grandes hegemónicos están cerca, se apoyan con uno de los otros para ganar al otro, y le venden, le regalan hasta su madre. Entonces, yo por eso me alegró mucho cuando salió UPyD, me alegró mucho cuando salió Ciudadanos, porque dijo, hombre, ahí tenemos la bisagra que va a romper esa necesidad del PNV, pero puñeta, se los cargaron. Ellos surgen dentro de sus dos banderas, está la bandera del antinacionalismo y la bandera de la anticorrupción. Y son los únicos partidos, porque tanto PP como Partido Socialista siempre han jugado a pactar con los nacionalistas. Por eso. Y es primero UPyD con Rosa Díez, y segundo con Ciudadanos, que tienen... aquí no. Y además Rosa Díez lo hizo muy bien al principio, porque decía, nosotros siempre apoyaremos al que gane, pero con condiciones. O sea, no vamos a cambiar la voluntad de un ayuntamiento, de una comunidad, pero le vamos a condicionar para que no pueda hacer según qué cosas. Y con un espíritu nacional. El Partido y eso Socialista, lo hizo, pero el Partido Socialista al final es un... hoy escuchaba, no sé dónde exactamente, que comentaban que realmente Pedro Sánchez es el representante del PSC en Madrid, porque realmente el Partido Socialista va a quedar limitado a lo que es el PSC, y se hará un frente, porque yo creo que el gran riesgo es que Pedro Sánchez en un determinado momento pues tenga la tentación de hacer algunas leyes que permitan los referéndums, o autorizar referéndums a lo mejor no consultivos en el País Vasco y en Cataluña, y que realmente nos haga un agujero con ese tema, porque al final lo que es la unión de País Vasco, Navarra y Cataluña, pues ahí es donde se va a concentrar todo, y ahí es donde podemos tener un problema a medio plazo muy importante. Pero para eso yo creo que se necesitan liderazgos firmes y no tibios,
precisamente porque posiblemente lo que nos toque enfrentar de aquí a 10 años pueda ser bastante importante. Sí, pero que tenga que ver con un cambio, y seré muy breve. Así como eso te hubiera pillado con el trasero al aire hace 15 años, ahora mismo Madrid está en cabeza de todo eso, ¿eh? O sea, que el problema no pueden tener ellos si pierden a Madrid. Sí, sí. O sea, el día que en España surgiera un partido que decidiera que la autonomía de Madrid es total y hay que independizar a Madrid, el resto no aguanta económicamente. Nada. Porque ahora antes estaba Cataluña muy arriba, País Vasco muy arriba, y ahora mismo han quedado bastante más abajo, ¿eh? Sobre economía vamos a hablar y vamos a analizar esas comunidades autónomas, pero será justo después de la siguiente pausa publicitaria. Volver a plantear ese tema que en Ferraz y desde el Partido Socialista en Extremadura ponían ayer sobre la mesa, que era esa posible abstención para sacar adelante los presupuestos para que María Guardiola sea presidenta del Gobierno. Habíamos dado pequeñas pinceladas, pero José Ramón, ¿ves posible que el Partido Socialista se abstenga? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marcos al principio. Si el Partido Popular toma la decisión de servirse y apoyarse en el Partido Socialista, acaba de cavar su propia tumba. Es decir, tiene que negociar, debe de negociar, y yo negociaría con Vox, es decir, a ver qué condiciones qué tengo que hacer para conseguir la aprobación de mi nombramiento y luego la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad extremeña. Cualquier otra cosa, como pacte y acepte y además valore, como hizo Azcón el otro día, que lo podía haber hecho perfectamente con Pilar Alegría, le ofreció: no te preocupes, yo te salvo la vida, es decir, presenta los presupuestos que yo me abstengo y tienes vía libre para seguir gobernando. Y dijo que trilirile, que ni de coña. Es decir, con lo cual, eso es lo que debe decirle María Guardiola, es decir, al que sustituya a Gallardo. Es decir, no, yo no tengo ningún interés en hablar contigo hasta que no salga tu jefe de arriba. Es decir, dimita, convoque elecciones generales, y cuando hayan pasado las elecciones generales y cuando haya un nuevo gobierno del color que el pueblo decida, ya hablaremos. Pero ahora mismo, es decir, el acto de corrupción que tienes en tu organización central me inhibe completamente cualquier tipo de negociación contigo. Si no lo hace, y puede no hacerlo, es decir, como dijo Marcos, es decir, la gran crisis de hoy tenemos Pedro Sánchez precisamente por el tema de Guardiola en Extremadura, y como la pifió justo a la frontera de la entrada de las elecciones generales de julio del 2023. Allá ellos, esto es una decisión política, no es una decisión económica. Ellos sabrán lo que quieren hacer. Retrasan el cambio 4 años, pero lo aseguran. Con quien tampoco ha hablado María Guardiola a estas horas es con Vox, y es que así lo ha reconocido el propio Ignacio Garriga en una entrevista de televisión en la que dice que él sí ve posible esa abstención del Partido Socialista con tal de que Vox no esté en el Gobierno de Extremadura. Insisto, la señora Guardiola, si prefiere la abstención del Partido Socialista para seguir impulsando las políticas socialistas o protagonizar un cambio 180 grados con Vox. Nosotros no vamos a estafar. Creo que somos predecibles, usted mismo lo ha dicho. Ustedes dicen lo mismo en Extremadura que en Cataluña, evidentemente, y diremos lo mismo cuando lleguemos al Palacio de Moncloa, que no es otra cosa, de verdad, que acabar con las políticas de PP-PSOE, erigirnos en la alternativa y garantizar de una vez por todas la prosperidad, que no es otra cosa que los españoles que nos ven en sus casas antes podían llegar a final de mes con el mismo sueldo y hoy con ese mismo sueldo no les da ni para garantizar los suministros básicos. Pues veremos a ver si llegan o no de acuerdo. Y a ellos, esto es una decisión política, no es una decisión económica. Ellos sabrán lo que quieren hacer. Retrasan el cambio 4 años, pero lo aseguran. Con quien tampoco ha hablado María Guardiola a estas horas es con Vox, y es que así lo ha reconocido el propio Ignacio Garriga en una entrevista de televisión en la que dice que él sí ve posible esa abstención del Partido Socialista con tal de que Vox no esté en el Gobierno de Extremadura. Insisto, la señora Guardiola, si prefiere la abstención del Partido Socialista para seguir impulsando las políticas socialistas o protagonizar un cambio 180 grados con Vox. Nosotros no vamos a estafar. Creo que somos predecibles, usted mismo lo ha dicho. Ustedes dicen lo mismo en Extremadura que en Cataluña, evidentemente, y diremos lo mismo cuando lleguemos al Palacio de Moncloa, que no es otra cosa, de verdad, que acabar con las políticas de PP-PSOE, erigirnos en la alternativa y garantizar de una vez por todas la prosperidad, que no es otra cosa que los españoles que nos ven en sus casas antes podían llegar a final de mes con el mismo sueldo y hoy con ese mismo sueldo no les da ni para garantizar los suministros básicos.
Pues veremos a ver si llegan o no de acuerdo María Guardiola con Óscar Fernández, si hay ese intercambio de mensajes y sobre todo María Guardiola esta vez sí acepta las condiciones de Vox. Sí, es que de verdad, si se le ocurriera en algún momento el hacer un acuerdo con el PSOE, ¿no?, un acuerdo por debajo de la mesa o por encima de la mesa, es la sentencia de muerte del Partido Popular, porque estaría confirmando lo que Vox lleva diciendo todo el rato, que el Partido Popular es una estafa, que simulan un conflicto con el PSOE, PSOE-Partido Popular, que parece que se pegan, pero luego acuerdan todo. Lo acuerdan en Europa y demostrarían que no solamente al final, después de hacer este paripé de Pimpinela, de que se llevan mal entre unos y otros, siguen haciendo acuerdos y acuerdan en Extremadura y vete a saber si acordarían entonces en Aragón. Por lo cual la campaña de Vox ya estaría hecha, es decir, no te fíes. El voto útil es Vox si quieres cambiar las cosas, porque todo lo que te diga el PP al final va a acabar pactando con el Partido Socialista. Por eso digo que lo que harían es alargar el ciclo 4 años. Que son capaces, porque yo le veo de verdad algunas cosas que están haciendo desde Génova y tal, que me quedo a veces a cuadros diciendo, ¿quién les asesorará? A ver, les gusta a mucha gente no, a los dirigentes del PP les gusta la filosofía socialdemócrata, pero no les gusta la compañía en España. No sé por qué. Puede ser más un tema de... Si fuera Paje, sí. Si fuera Paje ya lo ha dicho sí, el propio pero hasta Feijóo que sí. Sí, pero en privado, cuando te hablan en privado, tampoco les gustan los planteamientos vitales. O sea, lo ven como un tema muy distinto. Pero yo lo que decía es, si pasara eso, claro, aquí hay dos opciones. O que esa chica, bueno, hay dos opciones con respecto al PSOE, que de alguna manera le dejen gobernar con la abstención, y eso es una condena relativa. O hay otra, que es que pacte un gobierno, que eso ya es una condena absoluta, ¿eh? De todos modos, lo único que haría eso es alargar 4 años más el ciclo del PP, al menos en Extremadura. Pero dentro de 4 años desaparece también. Y entonces lo que le habrían dado es la seguridad a Vox de que sin hacer nada, en 4 años hereda todo. Iría heredando uno tras otro. Que de la otra manera no sabemos si será y cuándo será. De esta manera, seguro que en 4 años, antes no, pero en 4 años segurísimo. ¿Y la posibilidad de repetir elecciones? Porque de nuevo no se vuelvan a poner de acuerdo. Yo creo que al PSOE no creo que le interese. Y al PP menos, porque el resultado no es... A pesar de que están vendiendo, que eso es otra cosa que observaban en las televisiones, que es alucinante, ¿no? Porque están todas, desde Telemadrid hasta la que quieras, dando coba a que el PP ha hecho un resultado avasallador, alucinante, espectacular. Uno más, ¿no? Y no sé cuántos miles de votos menos. 10.000 votos menos y pues un eso diputado es bastante más significativo, porque cuando lo has hecho también gobernando, puedes permitirte el lujo de adelantar las elecciones, porque vas a ir al éxito total y pierdes 10.000 votos, háztelo mirar porque algo ha fallado, ¿eh? Es que el resultado hay que valorarlo en función a cuál era el objetivo. María Guardiola tenía 2 objetivos. El primer objetivo era aprovecharse del desastre que es el Partido Socialista a nivel nacional y además incrementado por el representante que habían colocado para estas elecciones. Entonces, ese era el objetivo, uno, aprovecharse de esa gran caída del PSOE. Pues no se ha aprovechado de esa gran caída del PSOE porque quien se ha aprovechado ha sido Vox. Ella solamente ha incrementado un escaño, los otros han incrementado 6, ella ha perdido 10.000 votos y los otros han aumentado 40.000 votos. Entonces, objetivo 1 de María Guardiola, no cumplido. Segundo objetivo de María Guardiola, reducir la dependencia de Vox. Totalmente contrario. Ahora depende más de Vox porque no solo depende para aprobar unos presupuestos, sino para una investidura y unos presupuestos. Y encima Vox ahora no tiene 5, sino tiene 11. Luego, segundo objetivo, también un desastre. Lo tratan de cubrir con 2 cosas que son absolutamente irrelevantes. Sí, pero ahora nuestra distancia del PP con el PSOE es mucho más grande en escaños. Sí, so what? ¿Y qué? La siguiente cosa. Bueno, entonces te están comentando, y también nosotros ahora nuestro número de escaños es superior a la suma de la izquierda. Oye, como si es superior a yo que sé, a los días de Pedrisco. ¿Y qué? Porque son los 2 primeros objetivos los que tenía y no se han cumplido. Entonces, pues bueno, ahora lo pueden vender de lo que quieran. Y se ha vuelto, como en el juego de la oca, a la casilla de salida. Ahora tienes que negociar de nuevo con los que no les has puesto a caldo
y ellos van a negociar pues más a cara de perro. Esta es la única situación. Sí. Se ha vuelto a la casilla de salida. No, y además, una cosa que es muy interesante que te venden es que ahora mismo le bastaría, creo, que es verdad eso, bastaría con que Vox se abstenga en cuanto a la investidura, porque después viene el gobernar 4 años, que es otra cosa más complicadita. Bueno, es que gobernar no es que te invistan. Que te invistan es claro, condición necesaria, pero no suficiente. Leyes, tú lo que necesitas para gobernar es presupuestos. Ya, pero es que incluso la investidura, a mí me da igual que yo de ti necesite 10 euros que 3.000. Sí. Si necesito 10 y no tengo otra opción que tú me des 10, me los vas a hacer pagar lo que te dé la gana. Sí. Y si necesito 3.000, me los vas a hacer pagar lo que te dé la gana. Y no será tantas veces 10. Puede ser lo mismo. O sea, que yo necesite a Vox para que con que simplemente se abstengan, no quiere decir que sea más barato eso que no que tengan que votar a favor. Porque son la única... Ya ha pasado con Junts. Me gustaría meter una cosa en todo este cóctel, ¿vale? Dijimos hace poquito, el jueves de la semana pasada, que la foto que íbamos a tener iba a ser una foto que podía dar mucha explicación de cara al futuro. Yo he hecho una serie de números, porque sabéis que los números es lo que más me gusta. Y haces muy bien. Si yo cojo y digo, a ver, si esto se repitiese, el Partido Popular a nivel nacional, el Partido Popular en lugar de sacar 134 sacaría 143 diputados. Vox en lugar de sacar 33 sacaría 72 diputados. Esta es la foto, ¿eh? O sea, si nos pongamos estadísticamente. Es decir, si yo cojo y divido 29 entre 28 y lo multiplico por 134, me salen 142, 143 diputados. Si cojo 11, lo divido entre 5 y lo multiplico por 33, me salen 72,6 diputados, 72, 73 diputados. Fijaros que es que hay muchas encuestas que ya están empezando a decir que esa es la foto que puede pasar en las elecciones generales. Un Partido Popular alrededor de los 144, un Vox superando ya de largo los 60 y muchos, camino de los 70, sale 72 con esta foto finish del tema. Fijaros que vamos a tener unas segundas elecciones que nos van a dar, es decir, el día 8 de febrero, otra foto muy equivalente. Es decir, ahora vamos a tener la mezcla de dos fotos que las vamos a poder sumar. Estadísticamente ya tienes una muestra mucho mayor y, por lo tanto, una capacidad de hacer una predicción estadística de qué es lo que puede pasar. Pero dijimos, aquí todos estábamos de acuerdo, estaba Marcos, estabas tú, aquí estaba este chico, el del ayuntamiento de Roberto Marín, sí. Es decir, que iba a ser una foto que iba a definir muy bien el estatus y la situación. Oiga, 29 diputados, es más que antes. Bueno, 29 dividido por 28 multiplicado por 133, hasta que me dan 140 diputados. Es decir, y muchas estadísticas, muchas demoscopias, muchas agencias de encuestas están dando al Partido Popular, no pasa de los 145 ni por casualidad. A Vox no hace más que subirle y arrastrarle hacia arriba. Oiga, pues mire, es lo que ha pasado. Y al que le dan menor desastre del esperado, pero que en Extremadura es brutal, porque ha perdido un 35% de los diputados, que si esto se llevase, extrapolase a nivel nacional, los 121 diputados, si perdiese un 35%, estaría perdiendo 40 diputados. No hay ni una sola estadística que hoy diga que el Partido Socialista puede llegar a una debacle de ese estilo. Vamos a ver lo que pasa con Aragón. Porque como se mantenga una pérdida del 30%, yo que Pedro Sánchez empezaba a buscar el Falcon para dónde irme, O sea, empezaba a preparar el Falcon claro, para dónde largarme. Ya te lo digo yo, ¿dónde iría? A Santo Domingo, a la Dominicana, República no tengas Dominicana. ninguna duda. No, sí, yo también creo que también, pero bueno, pero fijaros, duda, vamos. Lo digo para que políticamente podemos hablar de lo que nos dé la gana. No, ya. Está más cerca Soto del Real, pero... Sí, pero ahí... Por eso cogerá el Falcon y se largará. Ahí habría que elevarle a Soto del Real. Y cuando tengamos la tercera, que va a ser para finales de abril, todavía no se ha anunciado, pero Castilla y León va a ir para... No está anunciado, pero sería el 15 de marzo. 15 de marzo. Bueno, porque pues todavía... porque toca, ¿no? No.
No. El que toca antes de finales de junio es Andalucía, sí o sí. Yo creo que Azcón va a resistir mejor, y sin embargo yo creo que Moreno Bonilla se tiene que despedir de la mayoría absoluta. Pues sí, pero Azcón no va a sacar mayoría absoluta. No la va a sacar, pero está teniendo una posición bastante inteligente, yo creo, para no cometer los errores de María Guardiola. Pero vamos a ver lo que pasa. Lo importante es ¿qué pasa con el PSOE? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que pasa con el PSOE? Vamos a ver. ¿PP va a subir un poquito? Sí, va a subir un poquito. ¿Vox va a subir bastante? Sí, va a subir bastante. Lo que tengo mucho interés en ver cuál es la caída brutal, porque entre otras cosas Pilar Alegría no es querida en Aragón para nada, en absoluto, con lo cual es una candidata nefasta PSOE, porque también. El PSOE en Aragón está partido. Y además, efectivamente, porque todavía el respeto que se le tenía a Lambán se lo han hecho, en estos momentos al votante socialista que tiene un respeto y un cariño por Lambán, en estos momentos le han maltratado. Pero mucho le han maltratado. Azcón ha sido muy listo, ha cogido la figura de Lambán, la ha colocado arriba y de pronto, en lugar de aplaudir el acto de Azcón, los socialistas de Pedro Sánchez le han vilipendiado. Y eso lo van a pagar. Y de alegría. Sí, lo van a pagar. Y lo van a pagar muy crudo en votaciones. Y tengo muchas ganas de verlo. Estamos a la vuelta a la esquina. 2 meses no es nada para que estadísticamente sepamos. Y vamos a ver que la foto va a dar una subidita del PP, una gran subida de Vox, y vamos a ver la caída en cuanto se manifiesta en el Partido Socialista. Yo creo que el PP obtiene mejores resultados en aquellas circunscripciones donde sus cabezas de listas son más confrontacionales contra el Partido Socialista. Sí. Es decir, es el caso de Madrid, donde realmente hay confrontación contra el Partido Socialista. En los demás sitios donde el PP es más tibio con el Partido Socialista, es más buenista, tiene el corazón así de ancho, en esos sitios va a tener mucha más complicación para mantener resultados o para mantener mayorías absolutas. Y solo hay una excepción en eso, que es Andalucía. Andalucía sí que es una cosa rara porque ha conseguido captar parte de los votos del PSOE. Y eso le ha dado la mayoría absoluta. ¿Cuánto dura eso? Ya lo veremos. Porque igual eso te hace perder los votos tradicionales tuyos. Porque recordemos que ha mantenido el clientelismo, claro, pero recordemos que Arenas ya ganó unas elecciones en Andalucía, aunque no le sirvió para nada. Sí. Vamos a abrir página de economía, vamos a seguir con los números y lo vamos a hacer de la mano de José Ramón Riera, porque tenemos 2 temas sobre la mesa. Por un lado, vamos a empezar, si te parece, por ese PIB por cápita que nos quedó pendiente de analizar y de detallar la semana pasada. Vamos a ver, lo que vamos a ver es el Producto Interior Bruto per cápita que acaba de publicar hace 10 días el Instituto Nacional de Estadística, pero a precios incluida la inflación, es decir, a precios que se llama corrientes o PIB per cápita nominal. Es decir, el PIB real, es decir, que tenemos los datos del 2024 desde hace mucho tiempo, se quedó en 26.530 euros, que significa un estancamiento brutal muy parecido al PIB per cápita real del año 2008, ligeramente por encima. En términos nominales, que incluye la inflación, es decir, tenemos un PIB per cápita en España de 32.633 euros. Con una gran dispersión. Tenemos 7 comunidades autónomas de las 17 que están por encima de la media y 10 comunidades autónomas que están por debajo de la media. Y las que están por debajo de la media, la peor de todas, nadie se lo puede creer, pero es Andalucía. Todo el mundo apostaba porque fuese Extremadura. Extremadura es la segunda peor. El PIB per cápita de Andalucía ha salido en 24.542 euros, a un 75% del PIB de la media nacional. Están 25 puntos por debajo de la media. Extremadura, que es la segunda peor, está en 25.224, 700 euros por encima de Andalucía, al 77% de la media. Y luego tenemos un Canarias que ha perdido un puesto con Castilla-La Mancha, es decir, porque Castilla-La Mancha se ha ido a 26.291, y Canarias se ha colgado el tercero por la cola. O sea que Canarias tiene un pequeño problemita con respecto a su gestión, es decir, de lo que es el Producto Interior Bruto. Y obviamente
la región número 1 de este país, con diferencia, es la Comunidad Madrileña con 44.750 euros per cápita, un 37% por encima de la media, ahí lo estamos viendo, un 37% por encima de la media a nivel nacional. Cataluña ha quedado en cuarta posición, es decir, pero fijaros, es decir, está a 37.477 a 7.000 euros por debajo de Madrid en términos corrientes, es decir, y se ha quedado solo un 15%, por un 14,8% por encima de la media. Es decir, está perdiendo terreno, es decir, en el año 2023 Cataluña estaba a un 18% por encima de la media y está en un 14,8%. Ha crecido, pero mucho menos que crece la media. El País Vasco, fijaros, está un 25% por encima de la media, pero cada año se va aumentando la diferencia con Madrid. El año pasado estaba a 2.000 euros, ya está a 3.700 euros largos. Y Navarra, fijaros la ventaja que tiene tener un consorcio. Fijaros la ventaja que tiene tener un consorcio o un acuerdo como los navarros, que les permite a los País Vascos ser los número 2 y a los navarros estar en posición número 3. Esto es la demostración palpable de que ese modelo que tiene el País Vasco, no me extraña que Cataluña lo quiera, y el día que tú dices, como Madrid, levante la mano y digas yo también, aquí se acabó España. Se acabó. Una cosa, José Ramón, dentro de ese gráfico lo que hay que ver es que hay comunidades lastradas y hay comunidades dopadas. Es decir, hay comunidades a las que el Estado central les retrae fondos y hay otras a las que les insufla fondos o les permite pues tener el cupo y tal. Te encuentras que segunda y tercera son las que se administran directamente y no contribuyen al Estado total. Y la tercera, Cataluña, está dopada por fondos que el gobierno la pasa detraídos de otras. Luego, de eso, no sé si habría alguna manera también para poderlo equilibrar, porque si no la diferencia de Madrid sería, si Madrid tuviera el mismo tratamiento que está teniendo Cataluña o que está teniendo el País Vasco, la diferencia sería absoluta. En lugar de 7.000 con Cataluña, sería posiblemente entre 9 y 10.000 euros por habitante. Sí. No nos olvidemos, además, que lo habíamos visto hace un par de semanas, es decir, pensiones, la recaudación en cotizaciones sociales de la Comunidad de Madrid ya había superado a la Comunidad a Cataluña, con 1 millón menos de habitantes. Y esto viene provocado por un tema muy claro. Es decir, Cataluña está lleno de inmigrantes, por eso Silvia Orriols va como una moto, y los inmigrantes cada vez más, no los hispanoamericanos, pero sobre todo los del Magreb, es decir, están mucho más cerca del salario mínimo interprofesional, es decir, o en el salario modal, y por lo tanto los ingresos por cotizaciones, aunque haya más cotizantes, en valores absolutos son mucho más pequeños, y el salario medio en la Comunidad madrileña es mucho más alto que el salario medio en la Comunidad aragonesa, y eso, en la Comunidad catalana, y por eso el PIB per cápita, el valor generado en riqueza en Madrid, dividido por el número de habitantes, pues sigue siendo bastante más alto y crece, fijaros, o sea, el 37% por encima de la media de España, es decir, 14, casi 13 puntos por encima de Cataluña. Ojo que no, la cosa es seria, Es decir, y yo, si fuese político catalán, me lo haría mirar, a pesar del dopaje, como tú dices, de subvenciones que recibe, de deuda que puede permitirse tener y no pagar, pues bueno, al final los números cantan por soleares, digan lo que digan. Y la siguiente tabla que vamos a ver tiene mucho que ver con las subvenciones del Ministerio de Transición Ecológica. Sí, el otro día contaba, es decir, no lo presenté los números, contaba que en las 5.000 primeras subvenciones, es decir, que ha dado el Estado español desde el año 2021 al 2025, es decir, sumaban 49.000 millones de euros. Lo que no conté, porque tenía los datos, pero no era el momento de contarlo, era qué había pasado con cuál era el ministerio que más dinero había repartido. Entonces,
Yo hoy te he mandado un email diciendo para que preparáramos esto se llama el Premio Gordo del Niño y del Premio Gordo y del Niño, el reparto que ha tenido en estos momentos, ha dado el Ministerio de Transición Ecológica, 16.300 millones de euros. Y aquí ha habido pues muchos ganadores del Premio Gordo. Tenemos premios gordos, por ejemplo, Cataluña. Anda, Cataluña se ha llevado 950 millones de euros en subvenciones. Madrid, una porquería, casi no aparece ni en el ranking. La segunda comunidad ha sido Andalucía, la Junta de Andalucía, que se ha llevado casi 600 millones de euros. Bueno, casi un 40% menos que Cataluña. La tercera comunidad ha sido Canarias, es decir, que se ha llevado 500 millones de euros y ahora lo vamos a ir viendo ahí, es decir, con respecto a las cifras. Es decir, el resto de comunidades quedan lejísimos. Murcia, 100 millones, Galicia... ¿En todos los años? En la suma de los 5 años. Sí. Solo de transición ecológica, ¿eh? Solo de transición ecológica, es del Ministerio que estoy analizando hoy. Fijaros cómo hay empresas que saben aprovechar el reparto del gordo de Navidad y del niño. Es decir, tenemos Iberdrola, que se lleva 460 millones de euros, Cepsa, que se lleva 343, es francesa, no nos olvidemos. O sea, la francesa... Cepsa, sí, ¿es árabe? ¿No es árabe ahora? Bueno, pero matriz francesa, consorcio árabe. Y Repsol, que es española, bastante menos que Cepsa. Y luego hay una cosa que llama tremendamente la atención. Red Eléctrica no había recibido ni un solo euro entre el 2021, 2022, 2023 y 2024. De pronto tenemos un apagón. Y se le saca un pliego especial a Red Eléctrica para que pida 931 millones de euros, es decir, y se le han adjudicado directamente, sin competencia, sin ningún tipo de competencia, directamente a Red Eléctrica 931 millones a fondo perdido. Es decir, acaba de recibir en octubre de este año 931 millones que entran directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si ejecutan gastos, estupendo, y si no ejecutan, 931 millones o una parte sustancial de beneficios. Recepción del dinero. Octubre del 2025, es decir, le han quedado noviembre y diciembre para gastar, Es decir, vamos a ver, aquí ha habido una intervención directa de la ministra de Transición Ecológica y la presidenta de Red Eléctrica. Oye, pídeme 931 millones que te lo doy y vamos a llevarnos bien para que así yo te mejoro tu cuenta de pérdida. No podrían haber hecho por mucho menos que se llevaran bien, porque 931 millones para llevarse bien... No, pero es lo que le han dado, Es lo que le han dado. Y luego quiero hacer... Vaya morro. Sí, y luego quiero hacer la mención de una empresa concreta que he puesto en el NIF ahí, que se llama CIEIF y Renato PTX Holco Sociedad Limitada, constituida en el 2021, con una oficina en el Paseo de la Castellana. Y si le preguntas, he buscado por todos los sitios, es decir, capital social, 3.070 euros, lo dice Informa, lo dice Iberinform, 3.070 euros el capital social. O sea, una SL. Una SL, sí, pero SL, pero de libro. Número de empleados, según ChatGPT me dice que lo saca de Iberinform, está en la categoría de entre 1 y 9 empleados. Me dice Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, que ha facturado en el 2023 500.000 de euros. Y me dice ChatGPT que ha facturado menos de 2 millones de euros en el 2024. ¿Sabéis cuál es la subvención que ha recibido, la subvención que ha recibido esta empresa? 245 millones de euros en un solo envío en junio del 2025. Y aparece una anotación de que ha
en el mes de agosto iniciado el proceso de una ampliación de capital. Yo creo que canta tanto la tarara de que le han soltado 245 millones de euros. Esto es un robo como una catedral, porque por ese dinero el Estado se compra la empresa. Si fuera tan necesario, una empresa que factura $500.000... O máximo 2 millones. O máximo 2 millones, vale. Pues oye, pues por 4 millones ya la tienes... Bueno, habría que ver que sea que en estos momentos qué EBT tiene, pero se la compra. Si es tan importante, se la compra, pero no le regala 245. ¿Qué vale esa empresa? Habría que en estos momentos hacer una valoración de esa empresa y decir, oiga, que es que a ti nadie, un banco, a ti no te da un préstamo ni te da nada. Pero como un ministerio como Transición Ecológica, una empresa con un CIF que tiene 3.070 euros, es una SL, que no ha facturado prácticamente nada. ¿A quién le pertenece? ¿Quiénes aparecen como administradores y tal? Sí, ¿Y se puede traquear? Hay un holandés como presidente de la compañía. Pues como administrador único. Pues esto habrá, Wolfgang no sé cuántos. Pues habrá que sí, yo he pedido al diario El Debate que me eche una mano para investigarlo, pero bueno. Pero que ahí hay temas seguros, sí. Vamos, o sea, es que suena, pero vamos. Pero lo triste es que porque canta mucho. Pero que cante un poquito menos, ¿cuántos debe haber? Sí, pero es como si coges en estos momentos un puesto de chuches y le das a fondo perdido 80 millones. Sí, pero ¿qué es esto? O sea, esto es un puesto de chuches. O una empresa que no tiene nada y la nombras compradora de mascarillas. Pero que mañana esta empresa se disuelve o lo que sea por alguna causa que puedan decir, y oye, ¿y qué? Pero que ese dinero es nuestro. Sí, pero dice que se va a fondo perdido. Por eso, claro. Subvención. No. Sí, pero por eso te digo, subvención a fondo perdido y mañana de repente dicen, oye, que mira, que cierro. Yo me creo que Iberdrola va a utilizarlo para hacer cosas que ha dicho. Le ha dado 500 millones de euros, oye, bienvenido. Pues mira, que me compro cosas con esos 500. Que me imagino que es el pliego que se le han ido adjudicado de diferentes. Y Repsol, pues seguro que lo habrá gastado correctamente. Pero lo sorprendente es que, claro, si yo no me descargo a través de la página, a través de Ignacio, es decir, los 5.000 subvenciones más importantes, no la encuentro. ¿Y por qué he filtrado por el Ministerio de Transición Ecológica? Y me la he encontrado la quinta. Digo, ¿y esto qué nombre más raro? Es decir, voy a meterlo y me he puesto a buscar por Google. Y luego se lo he metido al ChatGPT, y luego se lo he metido a Copilot, y se lo he metido a Gemini. Y Gemini me ha dicho que no le interesaba darme datos de ese estilo. Pero cuando trabajas con las inteligencias artificiales, pues claro, pues te va sacando temas. Entonces, tú como que te gusta mucho, como si quieres te mando para que a ver si lo consigues más información que la que tengo yo, pero vamos, yo ya aquí he parado y he dicho, señores del debate, ahí os lo paso, sin investigar vosotros, que creo que merece la pena, porque aquí hay un truco del almendruco. Que cada vez que te digan que para sanidad y educación hay que sacar esta empresa, es decir, pero ¿qué como para sanidad y educación? Y cuando estaban regateando los fondos para los enfermos de ELA y para todo esto, pero dices, pero qué sinvergüenzas, qué golfos y qué sinvergüenzas. Pues José Ramón. Ventaja, la primera organización que lo puedo contar es el Toro Televisión. Y vamos a seguir tirando de ese hilo, a ver hasta dónde llega. Gracias, como siempre, José Ramón, por traernos estos datos desconocidos para todos, pero que sin embargo... Solamente una cosa, el rescate de Plus Ultra es nada comparado con esto. Lo digo simplemente para que los telespectadores se den cuenta. Es decir, el rescate de Plus Ultra, ¿cuánto fueron? 53 millones para una empresa que por lo menos tenía un avión. Es que esto no son 53 para una empresa que tiene un avión. Estos son 245 millones para una empresa que tiene una oficinita en la Castellana alquilada y que tiene un capital social de 3.500 euros. Esto es, comparado con lo de Plus Ultra, esto es un escándalo mayúsculo, y el otro ya lo era, Y el otro ya lo era. Digo para ponerlo en perspectiva, porque es importante, Para hacer esa comparativa y ver claro. ese prisma. Pues seguiremos tirando ese hilo, intentaremos seguir averiguando de dónde viene, dónde va ese dinero. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en Dando Caña.
La diabetes es un problema de salud creciente en España, donde más de 1,5 millones de personas la tienen sin ser diagnosticada. Y el futuro es preocupante. Se espera que los casos aumenten un 20% para 2030 y un 45% para 2045, principalmente por los cambios en la dieta y en el estilo de vida. La prevención es la clave y realizar controles médicos es esencial. No diagnosticar ni tratar la diabetes a tiempo puede llevar a complicaciones de salud graves e irreversibles. Ahora, la medición puede ser más sencilla y menos invasiva. Los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida ofrecen una solución para tomar estas mediciones sin dolor y sin necesidad de agujas. Adolfo Albistor es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Toda una maravilla la que nos vienes a presentar, una solución clave para ese control de la glucosa. Efectivamente, y ahora estamos en época de dulces, estamos en época de mazapanes, de turrones, cosas muy ricas que hay que comerlas, ¿eh? O sea, tampoco se trata, nuestro cuerpo si no tuviera glucosa moriría. Es decir, antiguamente, cuando no existía la insulina y todas estas cosas, las personas que tenían diabetes lo que hacían era no tomar nada que tuviera azúcar y claro, al final también mueren, ¿no? Porque es imposible. Si tomas azúcar y tienes una diabetes tipo 1 que necesitas insulina, pues evidentemente al final acabas también mal, pero si no tomas azúcar también. Entonces, ¿hay que tomar estas cosas? Pues sí. ¿Qué recomiendo yo? Que sean buenos, ¿no? Que no sean procesados y estas cosas, pero bueno, eso ya es una recomendación mía. Lo que está claro es que si lo vamos a tomar, qué mejor que tenerlo controlado. Es decir, si yo en estas fiestas voy a tomar mis dulces normales, pues no cuesta nada tener el glucómetro. ¿Por qué? Porque si a lo mejor me he excedido un poquito, pues igual con un paseo llega. Dicen los endocrinos que no hay mejor insulina que hacer ejercicio, ¿no? Claro, entonces, me lo tomo, oye, estoy sobre 100 y bastante, cerca de 200, pues igual me doy un paseíto y ya lo bajo. Me lo vuelvo a medir porque es súper sencillo y digo, pues mira, ya estoy en 120, pues ya estoy correcto. Pero esto, claro, lo puedes hacer si tienes el aparato, si no lo tienes, pues estás un poco diciendo, estaré mal, estaré bien. De esta manera lo tenemos controlado porque sí que es verdad que lo más importante, Natalia, es que los niveles los tengamos, que no estemos mucho tiempo en un nivel alto. O sea, no pasa nada si un momento sube, si nosotros lo bajamos, ¿no? El problema es en un nivel alto durante tiempo, que es cuando ocurre esa calcificación de las arterias, ese endurecimiento de las arterias y ese gran problema que suele pasar en el riñón, en la vista y en el corazón sobre todo, ¿no? También esas neuropatías o incluso esas heridas que no curan, ¿no? Así que vamos a tener el glucómetro cerquita en estas fiestas y no pasa nada porque comamos esos dulces, pero controlando el azúcar. Además, importantísimo, nos olvidamos de las agujas, sin pinchazo. Eso es que claro, la persona que es diabético tipo 2, que tiene que evidentemente medirse la glucosa, normalmente lo que hace es medírsela una vez al día, se levanta por la mañana, me la mido, bueno, está y tal, pero a ver, por la mañana puedes tener un nivel de glucosa y durante el día ir cambiando, ¿no? De esta manera, como no te tienes que pinchar, no cuesta nada, en 3 segundos le das al botoncito, tienes el móvil al lado y te ves la glucosa que tienes, con lo cual me voy a hacer un poco de ejercicio, me miro a ver qué tal estoy, o incluso, pues eso, acabo de comer, voy a ver cómo yo elimino mi glucosa. Es decir, al final vas a controlar cómo tu cuerpo actúa, que cada cuerpo actúa de manera diferente a nivel de la glucosa. Así que tenerlo cerquita. ¿Dónde podemos conseguirlo para los más rezagados de cara a los Reyes Magos? Pues venga, a esos reyes que están deseando que en la carta pongamos el glucómetro. Así que vamos a decirles que llamen a un teléfono que es el 900-730-101. Llamad ahora estamos, os cogemos la llamada, os explicamos perfectamente todo y con un buen descuento. Así que 900-730-101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Y nosotros nos vamos a adentrar ahora en 2 perfiles. Escuchábamos ayer a Pedro Sánchez nombrar a Milagros Tolón como nueva ministra de Deportes, Formación Profesional, y veíamos a Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno. Vamos a conocer un poquito más esos perfiles y a ver por qué pueden estar directamente relacionadas con algunas de esas tramas de corrupción del Gobierno. A días de que termine el 2025, Pedro Sánchez anuncia cambios en la confección de su gobierno. 2 nuevas incorporaciones se suman al gabinete del presidente que entre cánticos de la Lotería de Navidad y las elecciones extremeñas casi se nos pasa por alto. Estas 2 mujeres que ven son las 2 nuevas caras para algunos porque dentro del partido cuentan con una larga trayectoria socialista, sobre todo en política local en sus respectivas provincias. Pero vamos a ver un poco más a fondo quiénes son las que ocupan los huecos que deja libre Espiral Alegría para enfocarse en las elecciones
elecciones autonómicas de Aragón en febrero. Empezamos por la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que además mantiene la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que consiguió en 2023. Llegó a Madrid procedente del Gobierno navarro, en el que ocupaba el cargo de consejera de Economía y Hacienda y también era su portavoz. Sánchez ha elegido a una dirigente muy cercana, María Chivite, en pleno escándalo por la salida de la cárcel del exsecretario de Organización Santos Cerdán, que se enfrenta a un procedimiento judicial como presunto líder de la trama corrupta. Saiz acaba de cumplir 50 años, está casada, tiene 2 hijos, un perro y es amante del running. Habla francés, inglés y estudió Derecho en la Universidad de Navarra, lo que le llevó en 2004 directa al PSOE navarro. La otra mujer de la que hablamos es Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, que ahora se hace cargo de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes, la quinta ya en ocupar este cargo. La nueva ministra representa la principal oposición al presidente Emiliano García Paje, que es el varón más crítico con Sánchez. Y no es casualidad, claro, es licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio, que ejerció la docencia como profesora en la Escuela para Adultos de Toledo. Nació allí, es toledana, tiene 57 años y también está casada con 2 hijos. Fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023, por cierto, la primera mujer en ser edil en esta ciudad. Y seguidamente fue nombrada delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha tras acabar el cargo hasta ahora. Una figura bien conocida dentro del PSOE que no llega de forma improvisada, sino como resultado de años de presencia continuada en distintas capas de la administración y de la política municipal, autonómica y también estatal. Pues 2 perfiles nuevos, son menos conocidos como el de Elma Saiz, pero conocemos detalles como por ejemplo esa cláusula que la liga directamente a Servinavar y también esa huida que tuvo directamente a Madrid en ese juego con el que Bildu o con el que Sánchez cedió a Pamplona a Bildu. 2 situaciones. Bueno, Elma, esta señora fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra de 2019 a 2023. Entonces, esta persona, pues en el gobierno de Chivite, pues ha habido bastantes sospechas, porque es donde estaban operando Cerdán, Koldo y toda esta trama. Por lo cual, pues bueno, pues yo supongo que es una persona cercana a ellos. Es lo único que puedo comentar. Y como antes habíamos dicho en la tertulia, pues parece ser que la lealtad y la proximidad a estas cosas es lo que hace que uno prospere dentro de este PSOE de Sánchez. Luego, si ella ha prosperado en este PSOE de Sánchez, pues bueno, pues cabe que sea una persona muy cercana y muy leal a esta gente que está muy implicada en temas oscuros. Decían que era una amiga personal de Cerdán. Y hoy en una de las televisiones un periodista conocido del país decía que los 2 nombramientos forman parte del gusto al riesgo que tiene Pedro Sánchez de colocar a alguien que pueda acabar en un juzgado en Navarra, que es donde tiene más problemas, y después colocar a alguien para machacar al único que le gana elecciones, que es Emiliano García Paje. Entonces, en ambos casos era arriesgar cuando podía haber puesto otra gente más normalizada, entre comillas. Pues no sé si... Yo no sé si es que le gusta el riesgo o simplemente está como un cencerro. Riera, te reías al acabar la noticia que veíamos. El que me encanta, está como un cencerro. Bueno, yo creo que tiene una parte de cencerro, sin duda alguna. Y además me parece que se está riendo de todos los españoles. Es decir, nombrar a Elma Saiz, es decir, que además está ligada al tema Cerdán, a Servinavar, es decir, a que ha estado metida en el ajo de todo, en el tema de las concesiones, del túnel de Velate, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, suena a tomadura de pelo. De verdad, es decir, es que a mí me molesta. Es decir, una cosa es que, bueno, la tengas ahí, pero bueno, encima, tengas en la cara dura de nombrarla portavoz, sabiendo que está íntima amiga del amigo Cerdán, de que ha estado involucrada directamente con el tema de Servinavar, con el tema del túnel de Velate, con el tema de las subvenciones, con el tema del dinero que se ha llevado el amigo Santos Cerdán. Hombre, me parece que es mofarse de los españoles. Y bueno, si ese es su estilo, yo lo que espero es que los españoles le respondan como lo han respondido en Extremadura, quitándole el 35% a los diputados y quedándose en 82, que es el equivalente que tendría si hubiese elecciones en estos momentos. Batería su propio récord, ¿no? Sí, sí.
Estaba cerca de 90 o 91. No, llegó a 88, sí, se batería eso por primera vez. 88 me suena. Sí, pero es que es una golfería. Es una golfería. O sea, no puede nombrar. A mí que machaque a Paje es su problema. Ya él que quiere hacer de perder también la única autonomía importante que le queda. Pero colocar de portavoz del gobierno a alguien directamente relacionado con la corrupción, me parece que se ha reído, se ha mofado de todos los españoles, que además tenemos que pagarles los salarios a todos ellos. De todos los socialistas antes incluso. Pero además, esto no es nada nuevo, o sea, estos dos nombramientos encajan perfectamente con el perfil requerido en el Partido Socialista para llegar a un cargo de cierta relevancia. La noticia, Natalia, sería que Sánchez ha nombrado a una persona honesta para un cargo. Eso sí que sería absolutamente una noticia para empezar este programa. ¿Queda algún socialista? No lo sé. No lo sé, pero lo demás encaja en el perfil. Quinta portavoz del gobierno que nombra Pedro Sánchez en estos 5 años. Hay un juego ahí de sillones, de nombramientos. Y siempre femenina. Siempre femenina, sí, es verdad. Claro, la voz es femenina. El voz sería masculino. La voz es normal, se hace muy bien. Una situación que veremos a ver si es la quinta y última de Pedro Sánchez, si se alarga o no esta legislatura, si hay o no nuevos portavoces. Abrimos página internacional, vamos a analizar los últimos anuncios que ha hecho Donald Trump. Donald Trump ha anunciado sus planes de ampliar la fuerza naval de Estados Unidos con un nuevo tipo de navíos bautizados con su nombre, los buques de guerra clase Trump. El plan pasa por construir hasta 25 de ellos y hacerlo en el país. Formarán lo que el presidente llamó la flota dorada del Pentágono. Estos buques acorazados serán los primeros de la futura clase Trump y comenzarán a ser construidos inmediatamente. Según ha prometido Trump y tras comparar su fuerza naval con la de China, estos nuevos buques serán los más rápidos, los más grandes y superarán en 100 veces la potencia de cualquier acorazado jamás construido en Estados Unidos y en el mundo. Estos buques serán equipados con misiles de crucero con capacidad nuclear. Además, la Armada ha anunciado una nueva clase de fragatas construidas en Estados Unidos como parte de esa flota dorada. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha destruido una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo en una ruta del Pacífico Oriental. La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como de bajo perfil y fue destruida en aguas internacionales. El operativo tuvo lugar el mismo día que Trump sugirió a Nicolás Maduro que sería inteligente si dejara el poder y que arremetiera contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, calificándolo de alborotador. Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares, los cuales han dejado más de un centenar de asesinados. Las aguas internacionales están más revueltas que nunca y mientras Trump presenta su nueva flota, ahora es Maduro quien debe decidir si claudicar o hundirse. Bueno, pues la tensión entre Estados Unidos y Venezuela parece que va increciendo, que cada día es mayor. Sí, hay una cosa importante, que no es solamente, es decir, las acciones que se están tomando sobre esas lanchas, las cuales yo creo que, siendo de conocimiento de todo el mundo, que en esas rutas ir en una lancha es prácticamente un suicidio, pues no sé por qué siguen yendo por eso. Lo más importante es lo que está sucediendo con los petroleros. Hay 2 petroleros, uno el Century y otro el Skipper, que han sido incautados por Estados Unidos en aguas internacionales. Y digo porque esos eran petroleros que probablemente podían estar suministrando a Cuba. Y lo que se está haciendo con el bloqueo a los petroleros es de alguna manera poner en una situación complicada al gobierno cubano. Y esa derivada yo creo que es importante tenerla en la cabeza. Pues estas acciones sobre petroleros, su impacto en estos momentos sobre Cuba y sobre el abastecimiento de energía en Cuba. Bueno, si no eran estos serían otros, pero está claro que ahora mismo la gran ventaja que tenía Venezuela de cara a Cuba es que le suministraba todo el petróleo. Hay otra información que venía que en los puertos donde se recalan generalmente los petroleros para suministrarse, en el caso de Venezuela, ha descendido absolutamente el número de petroleros que van a esos puestos. No me extraña. La posibilidad de un pepinazo
Sí, sí. Bueno, en los pepinazos eso han hecho 29 operaciones y son 125 muertos, 105 muertos. Sí, el tema es que los petroleros no se hunden, porque no los debes de hundir, pero los confiscas, les rodeas y ala. Es lo que hicieron, ¿no? Y tienen un beneficio para el que los incauta. Sí, claro, el petróleo. Un beneficio porque pegar un pepinazo a una lancha pues es distinto a incautarte un petrolero, porque eso tiene recompensa. Hay dólares en las bodegas de un petrolero, hay dólares. Y además que no puedes hundirlo. Y luego está el efecto colateral que está contando Marcos, que es decir, esto es muy duro para Cuba en estos momentos. Es decir, el desabastecimiento. Cuba las cierras. Hay una noticia que leía yo al respecto, donde parece ser que en esta semana Rusia está evacuando familiares de los miembros de los trabajadores en su embajada en Venezuela. ¿En Venezuela? Sí, entonces no sé esto qué significa, si están evacuando familiares de sus representantes diplomáticos. Es más interesante, más positivo eso que lo contrario. Sí, sí. ¿Quién creéis que cederá antes, Nicolás Maduro o Donald Trump en esta tensión? Está claro que Donald Trump no cede ni que le eche para atrás. O sea, eso, cuánto durará la historia. Uno no quiere y el otro no puede. Claro. Donald Trump no quiere ceder y el otro no puede ceder. ¿Cuánto durará? No lo sé. Vamos a hablar de ese servicio militar que en Francia quieren recuperar, van a recuperar de momento de manera voluntaria, y otros países europeos ya comienzan a planteárselo de nuevo. Francia se une a los 16 países de Europa y 10 de la Unión Europea en materia militar después de que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunciara para el año 2026 la recuperación de la llamada mili para jóvenes de entre 18 y 19 años. Esta iniciativa, eminentemente voluntaria, responde a un contexto marcado por la inestabilidad, desconfianza y seguridad que fue precedido por la invasión rusa en el año 2022, que hizo florecer un sentir general de amenaza hacia algunos países de forma directa ante la intimidación del líder ruso Vladimir Putin. El presidente francés también explicó el modelo gradual que esta iniciativa tendrá, y es que el inicio contará con un número cercano a los 3.000 jóvenes. De cara a 2030 se aspirará a llegar a 10.000 jóvenes para que 5 años después, en 2035, el número se eleve hasta los 50.000 jóvenes. Este servicio tiene 3 objetivos en específico: fortalecer el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, fortalecer la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar el entrenamiento de los jóvenes. Aquellas personas que se inscriban a este servicio militar voluntario tendrán una compensación en forma de remuneración económica de 800 euros al mes, aunque el presidente francés también apuntó que esta propuesta, que por el momento tendría una duración de 10 meses, podría llegar a ser de carácter obligatorio en circunstancias muy extremas. Por otro lado, el líder ruso, Vladimir Putin, ha analizado estas nuevas iniciativas militares y a su juicio son completamente prescindibles. Una de las cosas que hay que decir es que Rusia no va a atacar Europa. Lo contrario, honestamente, hace que nos riamos. Posiblemente podamos dejarlo escrito. La cuestión es que muchas veces la gente no está en sus cabales. He visto que hay países que están reforzando su defensa por esto, pero en realidad no sé si sirven a los intereses militares de la industria o simplemente que están tratando de conseguir puntos políticos. En esta línea, Croacia fue el último país de la Unión Europea en restablecer el servicio militar obligatorio en edades que comprenden de entre los 18 y los 27 años, pero con una duración corta de tan solo 2 meses. Pues veremos a ver cómo evoluciona esa mili voluntaria. Marcos. Sí, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con restaurarlo, pero por supuesto de una manera distinta a como se pudo haber vivido hace un montón de años. Yo creo que la situación en la que estamos, el generar un poco de sentimiento de nación, una de las cosas que hacía el servicio militar es que hacía que gente de distintas provincias se conocía y entonces se intercambiaba, gente también de distintos estratos sociales, todos juntos. Pero si tú haces una mili que sea más flexible, más reducida, donde se pueda conocer habilidades, por ejemplo, de supervivencia. Tenemos a veces pues estos desastres naturales y hay gente que es que no sabe ni cómo reaccionar porque no tiene un mínimo de formación al respecto. Y luego, por otro lado, pues vemos que en sitios desarrollados, es decir, en Israel, es una maravilla cuando estás viendo los jóvenes de Israel, cuando estás viendo la gente también en Suiza, que tienen unos conocimientos para poder defender a su nación. Nosotros en estos momentos, si existiera
haya realmente un conflicto de externo, de ataque desde externo o interno. Es decir, la gente tiene un desconocimiento tremendo de estas cosas. Luego, lo que se haría es revisitarlo para no hacer las cosas que se hacían antiguamente en la mili, pero hacerlo de una manera atractiva y que la gente tuviera esa formación. Yo creo que hay muchas cosas que podrían ser muy útiles para nuestra sociedad. Brancas. A ver, yo creo que fue un error quitarla, de todas, la obligatoria. Y por tanto yo iría a una mili obligatoria si se pudiera. Si ahora no se atreve ningún político, que me parece muy normal que no se atrevan porque no se atreven a nada, entonces me parece bien que hagan mili voluntaria, masculino-femenina, o sea, ambas de esto, para que se van a librar las que tienen que ser paritarias, faltaría más, y un poco en el sentido que decía Marcos. Lo que nunca haría es dar como excusa a Putin y Rusia. Porque si tenemos que combatir contra Putin y Rusia y están planteándose el primer año 5.000 voluntarios, van bien arreglados porque no sé para qué servirán. O sea, yo me lo plantearía fundamentalmente por lo que ha dicho Marcos, que es que, primero, quitarte la boina del territorio, o sea, mezclarse, y dos, tener un sentimiento de que vives en un país que es una patria, que es tu nación. Y eso te tiene que obligar a algo más que a llevar un carnet de identidad o un carnet de conducir con una banderita arriba. En ese sentido, fue un desastre quitarlo y estamos pagando las consecuencias. Pero, por ejemplo, si además vienen los monos y nos atacan, pues ya les arrearemos. Sí, pero una cosa es enseñarte con un CEDME a pegar tiros y otra cuestión es a manejar en estos momentos un dron para soltar una bomba. Es decir, las cosas han cambiado. Hombre, pero claro. Hay determinadas habilidades que pueden ser necesarias porque tú no lo puedes improvisar. Y hay mucha gente que aprendió mecánica en la mili, hay mucha gente que aprendió sus oficios en la mili, o sea, que gente que tenía dificultades para aprender oficios y aprendió oficios. Es más, en aquel momento le daban hasta la titulación. Ahora no sé si se da. A mí lo que me ha hecho mucha gracia es, en estos momentos, saber que Vladimir Putin se ha puesto dodotis en el Kremlin. Está acojonado. O sea, tiene un pánico cerebral a lo que está haciendo Europa. Es decir, debe de estar en estos momentos, vamos, a punto de meterse en el subterráneo más grande. Vamos a ver, es de carcajar. Es que, vamos a ver, es que... ¿Le habéis visto la cara de miedo que tenía Vladimir Putin? Diciendo, pero estos tíos son tontos o tontos. Es que, de verdad, ¿cómo se puede hacer una declaración en estos momentos de no, vamos a instaurar voluntarios, 5.000... Pero es que es tonto Macron. O sea, que, ha acongojado de verdad. Es que esto, yo me imagino a Putin, pero bueno, a Putin cogiéndose la botella de vodka y diciendo vamos a celebrar lo tonto que son en estos momentos los franceses. Ramón, porque es que de verdad no se pueden ser más tontos. Pero si preguntas a expertos te dicen que ahora mismo una guerra, o una como queráis llamarle, entre la OTAN y Rusia puede durar una semana. Bueno, o sea, no tiene nada que pelar. Pero como no estaría dispuesta a durar una semana, puede entrar en fase 2. Y en fase 2 es la atómica, donde la OTAN no tiene nada que pelar, porque Europa tiene bomba Francia y tiene bomba Inglaterra. El resto no tenemos nada de nada. Con lo cual, si ahora mismo forzaras a Rusia a una guerra, es que estás como una cabra, porque acabará como el Rosario de la Aurora, porque además los que están mejor preparados son los señores que están lejos y que las primeras no habría ningún problema. Eso no. Pero, vamos a ver, si Rusia mañana se siente atacada, en 5 minutos que hay un pepino en Madrid, en 3 minutos que hay un pepino en Londres, en 2 minutos y medio lo que hay en Berlín y en París en 3 minutos. O sea, vamos a ver si lo tenemos claro. Y además no tenemos ninguna capacidad. Pepino nuclear, sí. Y además, a ver si nos enteramos, no tenemos además un sistema antimisiles para evitar que esos exploten. Es que nos caen y desaparecemos. A ver si nos enteramos. Sí, por eso ellos son los únicos que tienen armamento nuclear y además no tenemos capacidad de defendernos. Y encima vamos y anunciamos que para defendernos de Rusia vamos a meter el servicio militar opcional. Pero es que yo de verdad, es que hay momentos que pienso que los políticos europeos son tontos, pero son tontos muy tontos. Yo lo del servicio militar no lo estoy viendo desde el punto de vista de una confrontación armada. No, tú no, pero ellos sí. Por eso yo no lo estoy viendo así.
pero ellos sí. Es decir, dentro de una confrontación armada, efectivamente, tenemos que tener un escudo de misiles, tenemos que tener unos temas de tecnología, porque al final es un tema de tecnología. Yo lo que estoy viendo es precisamente para que la gente adquiera una responsabilidad sobre su país. Es decir, en estos momentos, que eso es lo que se ha destruido dentro de España, es que si hubiera en algún momento una guerra terrestre con quien sea, o entraran, o gente que está dormida en estos momentos dentro de España, determinados grupos de repente se levantaran con armas, empezaran a ametrallar en las calles o lo que sea, nosotros tenemos una población o una juventud, no quiero creer que sea así, pero voy a exagerarlo un poco, cuyos padres les dirían, oye, cógete un avión y te vas fuera de España, saliendo corriendo de aquí para que no te pase nada, gente que no sabe exactamente ni cómo defenderse, ni existe ningún sentido de mentalidad, de que esto es una nación y que la democracia y la nación tenemos que defenderla entre todos, y es una parte de una responsabilidad. Primero hay que quererla y después defenderla. Nos vamos a quedar con esta reflexión porque así llegamos al final del programa. Les recuerdo que mañana no habrá programa, pasado tampoco, pero sí van a tener mañana a partir de las 7:30 de la tarde un programa especial de Navidad, justo antes de ese mensaje del Río, en el que vamos a repasar partes de la Navidad y van a disfrutar de estos días presentado por Patricia Tenorio. Les deseo feliz Navidad, que disfruten de mañana, de esa Nochebuena y también del día 25, y yo les veo el viernes 26 aquí sin perder detalle y para contarles la actualidad. A la mesa, a todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarme y a ustedes hasta el viernes. ¡Feliz Navidad!